Hola fanáticos del fútbol americano, bienvenidos por primera vez a su dosis semanal de un video más sobre la NFL. Hoy, en la espiral perfecta, nos sumergiremos en las profundidades oscuras de la agencia libre, ese lugar mágico donde los sueños se firman con cifras astronómicas y a menudo terminan esfumándose como las inversiones en NFTs y criptomonedas. Just win, baby. Para esta épica travesía por el barro de los contratos fallidos, establecimos criterios muy a la espiral. No solo veremos megacontratos fallidos, sino también aquellos dramas con sabor a telenovela y uno que otro ¿qué carajo? Que nos dejó la NFL. Sí amigos, quizás hicimos un poquito de bait en el título porque no todos son los peores jugadores, pero vaya que hicieron llorar a las billeteras de sus nuevos equipos. Así que prepárense y lancémonos al abismo de las peores contrataciones. Número 1. Albert Haynesworth. El hombre que convenció a Washington de convertirlo en el jugador defensivo mejor pagado de la liga en 2009. 7 años y $100 millones después de unos grandes años en Tennessee. En su defensa, el currículum era prometedor. Sacks, tackles, Pro Bowls, All Pros, parecía la receta perfecta para una defensa dominante. Pero en Washington, Albert decidió que su talento era inversamente proporcional a sus ganas de esforzarse. En 20 juegos, acumuló unas estadísticas muy discretas y, para rematar, nos regaló un espectáculo de descompromiso digno de una medalla de oro en las Olimpiadas del Sofá. Entrenamientos en pretemporada, ni hablar. Esquema defensivo que no le gustaba, pues no jugaba. Pruebas de condición física, 10 intentos fallidos por sobrepeso, 10. Parece que confundió el gimnasio con el buffet libre. Pero su momento más grotesco y decidioso, damas y caballeros, llegó en horario estelar. Así es, en un Monday Night Football contra las Águilas de Filadelfia. En una jugada de tercera y gol, Albert decidió dejar de presionar a Michael Vick y que era mejor idea tomar una siesta en el campo. Sí amigos, mientras sus compañeros sudaban la gota gorda, él estaba en modo ZZZ. Con un contrato de 10 millones, uno pensaría que al menos intentaría hacer como que trabajaba. Washington, para sorpresa de nadie, lo suspendió por conducta perjudicial para el equipo y luego lo mandó a Nueva Inglaterra, donde duró menos que un helado en el desierto, y finalmente terminó su carrera en Tampa Bay. Un verdadero desperdicio de talento y billetes. Número 2. Brock Osweiler. Los tejanos nos dieron una clase magistral de cómo quemar dinero en 2016, al firmar a Brock Osweiler por 4 años y $72 millones, 37 garantizados, sin siquiera entrevistarlo. Su muestra de partidos en Denver era muy corta. ¿Cómo terminó esta historia? Osweiler no pudo conducir a su nuevo equipo a buen puerto. En Houston, lanzó para más intercepciones que touchdowns, con un balance negativo de 15 anotaciones por 16 regalos a sus rivales. Tuvo problemas con el entrenador Bill O'Brien y finalmente fue sentado en la banca en la semana 15 por Tom Savage. La contratación fue tan ruinosa que los tejanos tuvieron que pagar por deshacerse de él. Lo intercambiaron en combo junto a una selección de segunda ronda de draft de 2018 a los Cafés de Cleveland. Todo esto para ahorrarse $16 millones, gasto que el equipo de Ohio estuvo dispuesto a absorber a cambio de este capital en el draft. Y ustedes se preguntarán, ¿a quién eligieron los Browns con esta selección? Pues ni más ni menos que a Nick Chubb. Al menos algo bueno salió de este desastre, para los Cafés claro, mientras que para Houston su dinero se fue directamente a la basura. Número 3. Nnamdi Asomugha. De ser el esquinero al que los quarterbacks más temían, a convertirse en el recordatorio de que el sistema y la edad sí importan. La historia de Nnamdi en Filadelfia es un clásico de estrella fugaz que se apaga en el lugar equivocado. 7 años impecables en los Raiders, donde los pases hacia su lado eran más raros que las victorias de su equipo en temporada regular. Y aquí damos datos, no opiniones. Promedió menos de 2 recepciones permitidas por juego en sus mejores años. Nombrado al Pro varias veces, seleccionado a Pro Bowls, el tipo era una leyenda en su propia isla defensiva. Incluso llegó a ser elogiado en sus días por el mismísimo Bill Belichick. En 2011, las Águilas, con la brillante idea de armar un Dream Team defensivo, lo juntaron en la secundaria con Asante Samuel y Dominic Rodgers-Cromartie y le ofrecieron un contrato de 5 años y 60 millones con 25 garantizados. Era el esquinero mejor pagado de la liga. ¿Qué podía salir mal? Pues resulta que Asomugha siempre jugó en cobertura de zona en Oakland y Filadelfia jugaba cobertura personal. Esta fue una terrible idea, pues nunca se adaptó. Sus estadísticas se desplomaron y las Águilas tuvieron 2 temporadas para el olvido. Los reportes dicen que hasta comía solo en su coche. Desconectado, sin liderazgo, una carrera descendente en toda regla.
Lo cortaron en 2013 y firmó brevemente con los 49, donde finalmente se retiró. Un talento generacional que nunca encontró su lugar en la ciudad del amor fraternal. Número 4. Mike Vanderjagt. Sí, señores, un pateador en la lista. Para que vean que en la espiral perfecta no discriminamos el sufrimiento financiero, incluimos a este personaje polémico que hizo que los aficionados de los Vaqueros y de los Potros se agarraran la cabeza, y quizás más de uno lanzara algún objeto al televisor. Vanderjagt llegó a Dallas como la respuesta a sus problemas de pateo, después de una etapa exitosa, aunque con un final amargo por un fallo crucial en la final de la Conferencia Americana de 2005 con los Colts. Incluso tuvo una temporada perfecta con 37 de 37 goles de campo. Parecía una apuesta segura por 3 años y 5.4 millones. Pero Mike tenía un pequeño detalle, un ego más grande que el estadio de los Cowboys. Ya en Indianápolis cuestionaba el liderazgo de Peyton Manning, llamándolo demasiado callado. Manning, con su habitual sutileza, le respondió lo siguiente, llamándolo idiota y borracho. En Dallas, Vanderjagt no tardó en ganarse el cariño de su entrenador Bill Parcells, quien lo describió como el pateador más incómodo que había entrenado. Y eso que Parcells entrenó a gente tan cordial y amable como Terrell Owens. Pero la joya de la corona fueron sus propias comparaciones. Se puso al nivel de Michael Jordan y Tiger Woods. Porque claro, fallar es de humanos, y si los mejores fallan, él también podía hacerlo. El colmo fue que tuvo la desfachatez de decir que era el mejor pateador en la historia de la NFL. Con esa humildad, ¿cómo podía fallar? Pues falló. Para ser más exactos, 5 goles de campo en 10 juegos, incluyendo patadas importantes. Lo cortaron y lo reemplazaron por el argentino Martín Gramática. Su arrogancia terminó por explotarle en la cara. Número 5. Nick Foles. La historia de Nick Foles es un cuento de hadas que se convirtió en una pesadilla contractual en Jacksonville. De héroe del Super Bowl con una jugada para la historia, la Philly Special, a un costoso error para los Jaguares. 4 años y 88 millones de dólares, 50 garantizados, después de liderar a las Águilas a la gloria, Jacksonville pensó que había encontrado a su salvador. Pero olvidaron un pequeño detalle. En Filadelfia, Foles era suplente y solo tuvo 7 partidos como titular antes del Super Bowl. La mala suerte o el karma de los contratos inflados quiso que Foles se fracturara la clavícula en la semana 1. Jugó solo 4 partidos, con números olvidables y perdió todos. Para colmo, un tal Gardner Minshew emergió y le quitó el puesto. Jacksonville terminó pagando casi 19 millones para deshacerse de él al año siguiente. Su espiral ascendente en Filadelfia se estrelló contra el muro de la inconsistencia y las lesiones en Florida. Para el número 6 tenemos un empate, con 2 receptores que son Allen Robinson y Kenny Golladay. Aquí tenemos un 2-1 que llegaron con bombos y platillos a sus equipos y se fueron con la cola entre las patas, dejándolos con un agujero considerable en sus presupuestos. Allen Robinson llegó a los Rams en 2022, con un currículum impresionante a pesar de tener quarterbacks que lanzaban espirales más defectuosas que mi intento de hacer un canal de la NFL. Más de 100 juegos como titular, casi 6.500 yardas y 40 touchdowns con Jaguares y Osos, incluso un Pro Bowl. Con un contrato de 3 años y 46 millones, 30.7 garantizados, los Rams pensaron que sería la pieza que faltaba para una ofensiva de por sí explosiva, pero su impacto fue inexistente. Problemas físicos, falta de química con su mariscal, jugó solo 10 partidos, con números muy por debajo de lo esperado, y fue traspasado a Pittsburgh al año siguiente. Parece que ni Stafford pudo descifrar la clave de su talento en Los Ángeles. Kenny Golladay, por su parte, llegó a los Gigantes en 2021, después de ser líder en touchdowns por recepción en Detroit. 4 años y 72 millones con 40 garantizados, el contrato más lucrativo para un receptor en esa agencia libre. El resultado, 43 recepciones en 2 temporadas, casi $1 millón por recepción, solo 602 yardas y un mísero touchdown. Su paso por Nueva York fue más fantasmagórico que un estadio vacío. Número 8. Franco Harris en Seattle. Un toque de historia para recordar que incluso las leyendas pueden tener un final agridulce. Franco Harris no necesita presentación. Fue tetracampeón del Super Bowl, MVP de uno de ellos, 9 Pro Bowls, miembro del Salón de la Fama, una leyenda de los Steelers y de la liga. A los 34 años, por una disputa contractual, firmó con los Seahawks en 1984 por una cifra modesta para los estándares actuales, $550,000. Pero esta no fue una película de Marvel ni tampoco tuvo un final feliz. Solo fue titular en 8 partidos, corrió para unas tristes 170 yardas y promedió 2.5 yardas por acarreo. Lo cortaron antes de que pudiera romper el récord de yardas terrestres de Jim Brown, y su último baile terminó en un suspiro en Seattle.
Número 9. DeMarco Murray en Filadelfia. A veces el problema no es el jugador, sino el jersey que le pones. DeMarco Murray venía de ser líder corredor y jugador ofensivo en Dallas en 2014. Philadelphia y Chip Kelly optaron por ofrecerle un contrato jugoso, pero el sistema de Kelly no encajó con el estilo de Murray. En una temporada sus números se desplomaron. Lo traspasaron a Tennessee al año siguiente y volvió a ser una bestia que corrió para más de 1000 yardas de nuevo, demostrando que incluso el mejor talento puede desviarse en el entorno equivocado, pero que siempre puede volver al camino correcto. Número 10. Le'Veon Bell. Le'Veon Bell era una amenaza total con los Steelers. 2 temporadas con más de 2000 yardas desde la línea de golpeo. Fue All-Pro y decidió apostar por sí mismo en 2018 a no firmar una extensión de contrato con Pittsburgh. Los Jets, en su infinita sabiduría, le ofrecieron un contrato de 4 años y 52.5 millones con 35 garantizados. Pero el Bell que llegó a Nueva York era una sombra del que brilló con los acereros. Problemas con el entrenador, producción drásticamente reducida, lo liberaron pagándole una fortuna y terminó vagando por varios equipos antes de probar suerte en el boxeo, donde llegó a pelear con otro corredor, Adrian Peterson. Su carrera finalmente se pudrió en la Gran Manzana. Y bueno, amigos de la Espiral Perfecta, ahí lo tienen. Un recorrido por el cementerio de los contratos de agencia libre que hicieron llorar a más de un gerente general. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por el lado oscuro del billete verde en la NFL. Comenta qué jugador hizo falta o si recordaban a Franco Harris en Seattle. Si les gustó este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para más análisis con el toque único de la Espiral Perfecta. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima y que sus inversiones en la vida real sean más rentables que estos contratos.